Hermanos, pues han sido capacitados en esta palabra de verdad, en esta palabra eterna que nos ayuda a comprender y a entender mejor las Escrituras. ¿Verdad que sí? Cuando es explicada. Esta noche vamos a estar hablando precisamente acerca de este tema, acerca de qué sucede cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Hay tres tipos de creyentes dentro de la iglesia. La persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Ese tipo de persona probablemente no haya tenido una experiencia con Dios o haya tenido una experiencia con la presencia del Señor, pero nunca ha escuchado a Dios hablarle de una manera personal. ¿Cuántos saben que nuestro Dios habla? Cuando Pablo tuvo una experiencia con Dios, necesitó saber quién era el que le hablaba. Podemos tener una experiencia con Dios, pero también tenemos que entender y tener discernimiento de quién es el que nos está hablando. Yo vi una vez una persona dentro de la iglesia que decía que tenía como un tipo de posesión y empezó a hablar en otras lenguas y comenzó a decir cosas que se veía, que se podía sentir y apreciar que no eran de Dios. ¿Cuántos saben que los demonios también hablan? Que los demonios también se manifiestan. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. Dice la Biblia, probar los espíritus para ver si son de Dios. Y yo recuerdo que aquella persona como que se encorvó toda y se manifestó de una manera como si fuera un demonio el que había poseído su cuerpo, y comenzó a hablar de una manera distorsionada. Y después, cuando yo traté de alguna manera de pararlo, dice que en varias iglesias lo habían parado porque le habían acreditado esa manifestación a los demonios. Acuérdense que yo tuve una experiencia en el mundo espiritual de Satanás. Yo fui jurado en Palo Mayombe. Y yo conozco las dos experiencias, cuando se aproxima un demonio y cuando podemos apreciar y sentir la presencia de Dios. La efervescencia de un demonio es totalmente diferente al gozo, al poder que manifiesta la presencia de Dios cuando se hace presente, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Y yo lo llamé aparte y yo le dije, eso me parece que no es de Dios. Y el hombre como que se puso bravo, ¿no? Comenzó a altercar conmigo, lo siento mucho, pero eso es lo que yo aprecio, eso es lo que yo veo. Comenzó a hablar como unas lenguas africanas, todo distorsionado, todo jorobado. El Espíritu Santo no se manifiesta de esas personas a través de ese tipo de manifestación. Y por eso el hombre se puso bravo. En las iglesias nosotros tenemos que tratar de discernir lo que es y lo que no es de Dios. Es más, hay predicadores que se pararán en los altares y van a predicar doctrinas de demonios. Los demonios en estos últimos tiempos van a estar hablando desde los altares. Y el pueblo tiene que estar apercibido. Una de las cosas que necesita la iglesia de hoy es discernimiento espiritual. Uno, para discernir la voz de Dios, y dos, para tomar decisiones sabias. Entonces, ese tipo de persona que está dentro de la iglesia, que nunca ha escuchado la voz de Dios, probablemente nunca ha tenido una experiencia clara con Dios. Porque dice la Biblia que todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, tienen la habilidad de escuchar la voz de Dios. Todo creyente, todo que ha nacido de Dios, tiene la habilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Entonces, ¿cómo es posible que yo lleve años dentro de la iglesia y nunca haya tenido una experiencia con Dios? Cuando hablo de experiencia con Dios, es de sentir, de escuchar la voz de Dios en diferentes tipos de manifestaciones. Dios te puede hablar de una manera audible, Dios te puede hablar a través de su espíritu, Dios te puede hablar por sueño, Dios te puede hablar a través de su palabra. Dios se puede manifestar de muchas maneras. Eso lo dijo el escritor de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, el quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, ese tipo de persona que nunca ha escuchado la voz de Dios, siempre le está pidiendo opiniones a todo el mundo, aún a los inconversos. ¿Qué tú crees que yo haga? ¿Qué tú crees que puedo hacer? Tengo este problema. Le pide opiniones aún a los inconversos, a los vecinos, al jefe, a los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a conocer, a escuchar la voz de Dios, que es la que le da dirección en cualquier asunto de envergadura.
La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen en el hueco. Entonces necesitamos, escucha iglesia, escuchar la voz de Dios. Cuando yo no escucho la voz de Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay otro tipo de personas, los que en una ocasión escucharon la voz de Dios, sintieron su presencia, Dios lo usó de una manera poderosa, pero de hace un tiempo para acá que no escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con ese tipo de persona? Que en un momento determinado fue usado poderosamente por Dios, tenía la habilidad de poder discernir, escuchar la voz de Dios, y que de un tiempo para acá, como que el oído se le embotó, como que ahora no tiene la percepción ni la habilidad espiritual para discernir y poder ver las cosas que son de Dios. Son ese tipo de personas que siempre están hablando del pasado. Oh, si tú me ves como Dios me usaba. Oh, a mí me decían la dinamita pentecostal. Yo oraba y oye, me salía aceite por las manos. Poderosamente los demonios salían, los enfermos eran sanos. Oye, como Dios me usaba. Pero no me digas lo que hiciste, dime lo que está haciendo. Ese tipo de persona vive en el pasado porque ha perdido el enfoque de su presente. ¿Qué fue lo que pasó? Ese tipo de persona probablemente ha dejado de orar, ha dejado de relacionarse con Dios, ha dejado de buscar su presencia, ha dejado de congregarse, quizás se ha enredado en muchos negocios allá afuera seculares y ha dejado lo más importante, lo más esencial, que es mi relación permanente y continua con el Dios vivo. Tú puedes estar seguro que cuando tú te relacionas con Dios, Dios te va a hablar. Dios sí se te va a manifestar. Hay algunos versículos bíblicos que nos muestran por qué ese tipo de personas en un momento determinado han perdido su enfoque espiritual. Busca conmigo, por favor, en Mateo capítulo 13, versículo 10. Diga, Mateo. Vamos, Mateo capítulo 13, en el versículo 10. Si lo tiene, di amén. Mira aquí. Dice el 13, capítulo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla en parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ven acá, la pregunta es: ¿Dios le hablaba en parábola a las personas para confundirlas? ¿El propósito de las parábolas era para confundir? El propósito de las parábolas es para que cuando las personas la escucharan, le pusieran mente y fueran para la casa pensando en ella algo difícil, algo en lo que ellos tuvieran que meterle mente, que tuvieran que pensar, que tuvieran que discernir qué era lo que le estaba tratando de comunicar. En otras palabras, las parábolas eran para que aquellas personas que todavía no habían creído en Jesús le prestaran atención a lo que él hablaba. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba, como que no le interesaba lo que le estaba hablando. No me importa tus palabras, este tipo está loco, este tipo es un lunático, este es un mentiroso. Entonces le decía parábola para que ellos la llevaran como un tipo de adivinanza. Cuando a ti te hacen una adivinanza, ¿qué es lo que tú haces? Tú tratas de pensar, de darle para acá y darle para allá, para ver, para buscarle el significado. Y ese era el propósito de las parábolas. De que ellos de alguna manera, lo que Cristo le estaba hablando, lo que le estaba ministrando, le buscaran el significado. Por eso le dice: porque a vosotros le he dado a saber los misterios del reino. ¿A quién es que se les revelan los misterios del reino? Ya conmigo, a los creyentes, a los hijos de Dios. A los hijos de Dios, Dios les revela, diga, les revela los misterios, los secretos, las cosas ocultas, las cosas espirituales. No es para el mundo, es para los hijos de Dios. Diga, porque a vosotros, diga, porque a mí me he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Para el mundo esto es un misterio.
Pero para la iglesia es un misterio revelado a través del Espíritu de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso en esta noche? El mundo no puede entender esto, porque la mente natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque la tienes que discernir espiritualmente. Amén, iglesia. Entonces, esto no es para el mundo, diga, esto es para nosotros, para los creyentes. O sea, Dios siempre te va a revelar su voluntad para que tomes decisiones correctas, para que no estés errando en tus decisiones y determinaciones cotidianas. Vamos de nuevo. Porque para vosotros, diga, para mí, os he dado saber, entender, conocer los misterios del reino de los cielos. Diga, eso es para mí. Usted tiene el Espíritu, usted es creyente, usted es nacido de nuevo, entonces eso es para ti. Mas para ellos no les he dado. Esto no es para el mundo secular, esto es para los creyentes. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Es como aquel de los talentos, ¿te acuerdas? Porque al que tiene se le da más, porque sabe invertir bien. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesucristo hablaba, no creían en su palabra. Y decía, tú no crees lo que te digo, entonces tú vas a creer por lo que yo hago. Me doy a entender que esta noche no creían por su palabra, pero tampoco creían por sus obras. Por eso dice de esta manera, por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ay, Dios mío. Sigue diciendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo. ¿Qué fue lo que dijo Isaías al pueblo de Israel? Dice, de oído oiréis y no entienden. Wow. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios y no la entendemos? ¿Cuántas veces escuchamos al predicador y no entendemos lo que está diciendo? Dios dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Wow. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero bienaventurados los que pueden ver y oír. Porque el corazón del pueblo se ha engrosado, se ha engordado, ha aumentado. Oye, si un corazón engrosado, hablando físicamente, es peligroso, ¿cómo será un corazón engrosado espiritualmente? Un corazón engrosado es cuando el corazón crece dentro de la cavidad torácica y comienza entonces a funcionar lentamente. Comienza a producir taquicardia y está propenso a producir un infarto. Y eso casi siempre sucede por la hipertensión arterial, que es producida a la misma vez por la obesidad corporal. Entonces, si eso, hermano, escucha, si eso produce toda esa serie de situación en el cuerpo humano, ¿cómo será entonces el corazón engrosado a nivel espiritual, que es de la manera que lo está hablando en esta noche el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se está refiriendo al corazón físico, se está refiriendo al corazón espiritual. Dice que se ha engrosado, ha aumentado, ha engordado. Ahora, ¿en qué condición se encuentra el corazón del pueblo cuando está engrosado? ¿Cuántos quieren saber si el corazón suyo se ha engrosado o está en óptimas condiciones? ¿Cuántos lo quieren saber? Para eso nosotros vamos, de verdad, a un cardiólogo para que nos haga un ecocardiograma del corazón, para ver cómo está nuestro corazón. Pero aquí en esta noche, a través de la palabra, Dios te lo va a mostrar. ¿Cuáles son las características de un corazón engrosado?
engordado, aumentado, como usted le quiera llamar. La primera característica es, dice, de oído oiréis y no entiendes. Son las personas que oyen la palabra de Dios y no la entienden. Yo no entiendo eso. Oyen la palabra de Dios y no la entienden. ¿Cuántos saben que Dios habla de una manera clara? Dice que el Espíritu habla de una manera clara. Le dijo Pablo a Timoteo, porque el Espíritu habla claramente que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo habla el Espíritu a la iglesia? Diga, el Espíritu Santo habla con claridad. Pero usted tiene que acomodar la palabra espiritual a lo espiritual. Tú no puedes acomodar la palabra de Dios a tu mente natural, porque no la puedes entender, no la puedes discernir. Y eso sucede cuando nuestro corazón está engrosado. Una de las características, la primera, dice que oyes con los oídos, pero no entiende. Usted se va a hacer hoy una evaluación personal, un diagnóstico personal al corazón espiritual. 2, dice, y viendo, veréis, pero no percibiréis. Tenemos que tener cuidado, porque a Jesús le decían que tenía demonio. ¿Se acuerdan ustedes? Veían la obra de Dios, veían la manifestación del poder de Dios en su vida, y sin embargo decían que él hacía la obra por Belcebú, el príncipe de los demonios. Hay dos cosas que son peligrosas: acreditarle a Satanás la obra de Dios. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Acreditarle a Satanás la obra de Dios. 2, viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. 3, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Cuándo es cuando yo oigo pesadamente? Yo oigo pesadamente cuando yo no tengo interés en lo que yo estoy escuchando. ¿Tú no te has fijado que cuando tú hablas con un hijo, él está atendiendo o haciendo otra cosa? Y tú le estás hablando y él está entretenido. Y tú dices, ¿tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Qué tú decías? Así pasan dentro de la iglesia, que decimos amén, levantamos la mano y después le preguntamos que está al lado, ¿y qué fue lo que dijo? Vamos a la iglesia gozándose y riéndose, todo el mundo riendo, ¿y qué fue lo que dijo el pastor? Porque estamos en la iglesia, pero no estamos aquí. Físicamente estamos aquí, pero nuestra mente está divagando en la casa, en el trabajo, por la calle y en diferentes lugares. Entonces nuestros oídos no están dispuestos para escuchar lo que se está hablando. ¿Entienden lo que le estoy diciendo esta noche? Nuestra mente está divagando. Y cuando nuestra mente, mira, tú le prestas atención a lo que a ti te interesa. Cuando a ti te interesa algo, tú agudizas el oído para escuchar. Cuando a ti te interesa una conversación, pues tú mandas a callar a todo el mundo y tú te concentras en la persona que te está hablando. En esta noche Dios te está hablando por medio de su palabra. Y es necesario que tú abras tus oídos espirituales para que tú puedas entender lo que Dios te quiere transmitir por medio de su Espíritu. Dice que con sus oídos oyen como pesadamente. Y oigo pesadamente cuando no me importa lo que me están hablando ni lo que me están diciendo. O sea, de una manera desinteresada, no me interesa, no me importa, no le presto atención a lo que me están diciendo porque para mí no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que usted le presta atención. Y dice Dios, escuche para acá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y dieres oído a mi palabra. Wow. Y hay una serie de acontecimientos que sucederán en tu vida. ¿Cómo es que se oye Dios? Diga, a Dios se oye con suma atención. Seguimos aquí. Y con los oídos oyen pesadamente, con pesadez, con desgano, sin deseo, sin interés, etcétera, etcétera. Esos son los síntomas de un corazón engrosado. ¿Te está haciendo tu autodiagnóstico en esta noche? ¿Te está haciendo tu autodiagnóstico?
Dice la Biblia, escuche para acá, que tú y yo tenemos que probarnos para ver si estamos en la fe. Yo no te voy a probar a ti, tú te vas a probar. ¿Dice eso la Biblia? Tú te tienes que probar, hacerte un autoexamen para ver si realmente tú estás en la fe del Hijo de Dios. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Vieron todas las consecuencias? Hay personas que están dentro de la iglesia, oyen pesadamente, pero dicen que no están convertidos. El corazón engrosado, en otras palabras, el corazón engrosado no está convertido. Eso dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? Puedes estar dentro de la iglesia. Es un religioso más. Un religioso más que entra, sale, visita las iglesias, quizás hasta diezme, quizás hasta ofrende, pero jamás en la vida es impactado, es cambiado, es renovado, transformado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no penetra, sus oídos no están habilitados para poder escuchar lo que es de Dios, lo que le ministra, lo que lo afirma, lo que lo dirige, etcétera, etcétera. Todo ese beneficio que hace la palabra de Dios en nosotros no le deja entrar y por ende no puede edificar su vida espiritual, porque lo que edifica, da crecimiento y alimenta nuestro espíritu es la palabra de Dios. Ah, pero eso es para un tipo de persona, tú eres otro tipo de persona. Ese no eres tú. Yo declaro que la iglesia en espíritu en verdad son de los que entienden, son de entendidos. Son personas que tienen revelación, tienen conocimiento, tienen sabiduría de Dios. Ahora dice, 16, ¿estás conmigo? Dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Y lo declaro que ese eres tú. ¿Por qué son bienaventurados mis ojos? Porque tú puedes ver. Aleluya. Tú puedes ver, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. ¿Cuántos están oyendo en esta mañana o en esta noche lo que Dios le está transmitiendo? Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que tú ves y no lo vieron, y oír lo que tú oyes y no lo oyeron. Por eso es que nosotros, los de esta generación, somos bienaventurados. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Porque lo que ellos quisieron ver no lo vieron, y lo que nosotros estamos escuchando, ellos no lo escucharon. Qué poderoso está eso. Ahora, ¿por qué ese tipo de personas? Especialmente, ¿sabe que yo me he dado cuenta? Las personas vienen de su país, son pastores, son hombres que han tenido iglesia, y casi todo el mundo tiene un llamado para Miami. Dios me ha llamado a Miami a plantar una iglesia. Deja sus congregaciones por allá botadas y vienen aquí y a la postre no se realizan. Más bien lo que tratan de alguna manera de trabajar, de esforzarse, de hacer dinero para mandar para su familia y dejan de lado las cosas espirituales. Es ahí donde sus oídos comienzan a cerrarse. Es ahí donde su corazón comienza a engrosarse. Es ahí donde comienzan a distanciarse de Dios, y por eso tú ves que cuando lo invitan a predicar hacen historia del pasado, porque no tienen nada que contar en el presente, porque perdieron su relación con Dios. Yo conozco personas que han perdido su ministerio allá y nunca se pudieron realizar aquí. Perdieron su tiempo, año tras año, y perdieron su tiempo, porque vinieron solamente, ¿por qué? Por corazonadas, por un sentimiento, por mejorar su vida, pero nunca vinieron guiados por el Espíritu de Dios. Los hombres de Dios, escucha para acá, cuando Dios te diga, entrégame lo que tenga que entregarme y haz lo que tenga que hacer, aunque tú no lo entiendas, hazlo. Si Dios te dice para Haití, vete para Haití, porque el Dios de Estados Unidos, de Miami, también es el Dios de Haití. Ustedes saben lo que pasó con la iglesia de nosotros en Honduras. La iglesia de nosotros en Honduras. Estamos aquí porque los pastores que tenemos allá, todos esperaban a ver qué es lo que nos mandan de Estados Unidos. Eso era el principio. Qué bendición es la que nos llega a los fines de año. Los fines de año, a cada los pastores le damos una bendición, etcétera.
Pero Dios se le manifestó allí y le demostró que ellos no dependen de los hombres, ni de Miami, ni de Estados Unidos, que ellos tienen que aprender a depender de Dios y de la provisión divina. Ustedes saben que en una ocasión, una iglesia, llegamos a un lugar para plantar una iglesia y comprar un terreno. Y cuando llegamos allí, cuando llegamos a aquel lugar, la persona que estaba vendiendo los terrenos de residencial, dijeron, ¿cómo es la casa que tú quieres hacer? Señor, es una casa, queremos un terreno para hacer una iglesia. Y dijeron, ustedes son hombres de Dios. ¿Por qué hombres de Dios? ¿Ustedes saben el testimonio? ¿Por qué son hombres de Dios? Porque el primer pastor que llegara a este lugar, la residencial, había acordado que nosotros le regalábamos el terreno. Allí teníamos nosotros entonces la propiedad del terreno y se la enseñamos a nuestra asociación pastoral. Y al poco tiempo ustedes saben que nos dieron el dinero. Allí mismo en Honduras alguien vendió una casa, nos dieron los diezmos y con ese dinero fabricamos la iglesia en espíritu y en verdad. Y también le enseñamos el cheque. ¿Por qué? Porque nuestra provisión no viene de los hombres, nuestra provisión viene de Dios. Quiero que sepa que hay pastores que han venido para acá y han perdido hasta su familia. ¿Sí o no? Han perdido familia, no solamente la iglesia, han perdido su familia, han perdido su matrimonio. ¿Por qué? Porque piensan que un cambio de vida, o sea, que venir para acá y venir al país de, tú sabes, de los sueños. Este es el país de los sueños, donde todo el mundo sueña venir. Y cuidado, porque si el sueño no es de Dios, el sueño se te puede volver agua y sal. ¿Me escuchó? Tenemos que escuchar, nuestros sueños tienen que ser de Dios. Porque cuando los sueños son de Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre te va a sacar a flote como sacó a José. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay veces que yo veo ministros, como pastor que soy, y he estado en asociaciones de pastores, que escucho testimonios de personas que lo han dejado todo para venir para este país, porque después piensan atraer a su esposa, y eso es un proceso migratorio tan grande, tan difícil de realizar, que lo que hacen es perderlo todo a cambio de nada. ¿Por qué? Porque no escucharon la directriz divina para tomar pasos serios con su vida y su ministerio. Yo quiero que usted sepa que no solamente con nuestra vida, sino con lo que Dios nos ha entregado a nosotros, tenemos que darle cuenta a papá. Entonces está ese tipo de persona que un día escuchó la voz de Dios, que un día fue usado poderosamente, pero hoy no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se desenfocó del ámbito espiritual a lo que Dios y al lugar donde Dios lo quería llevar. Ahora, está ese tipo de personas que siempre escuchan la voz de Dios. Las ovejas, los nacidos de nuevo, los creyentes, escuchan la voz de Dios. Puede ser que no la escuchaste en la mañana o en la noche, pero lo puedes escuchar al otro día. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos un Dios que sí habla, tenemos un Dios que sí contesta. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de... Y para eso tenemos que estar vivificados por su Espíritu Santo. Amén. Ese tipo de personas, tú lo ves que producen frutos. Son personas fructíferas. Personas que donde quiera que están y donde quiera que van, florecen, fructifican. ¿Por qué? Porque están en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 20. Si lo puede buscar conmigo un momentito, por favor. 4:20. ¿Qué dice ahí? Wow. Juan dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿cómo queda? Queda solo. Y dice la palabra del Señor que hay del solo, que cuando caiga no tenga quien lo levante. ¿Verdad? Dime tú que cuando tú caigas no tenga quien extienda la mano para levantarte. Hay del solo. ¿Cuántos saben que yo te necesito a ti y que tú me necesitas a mí? ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí nos necesitamos? Hay del solo, dice la palabra del Señor, que cuando caiga no tenga quien lo levante. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Ahora, si el grano de trigo, y usted y yo somos trigo limpio, no cae a tierra y se muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, este lleva mucho fruto. ¿Quiénes son esos? Vamos, dice el 20, vamos, 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿En qué tierra? ¿Cómo es la tierra? Buena tierra. ¿Quiénes son estos? Los que oyen la palabra
y la reciben. ¿Cuándo está recibiendo la palabra en esta hora? La cosa no es solamente, escucha, en esta noche la cosa no es solamente oír la palabra, sino es recibirla como de parte de Dios. La está hablando su pastor, pero recíbela como de parte de Dios, porque esto te va a beneficiar. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Diga, buena tierra. Diga conmigo, la iglesia en espíritu y en verdad es buena tierra. Donde Dios me ha plantado es buena tierra. Diga, esta es tierra fructífera. Lo declaramos y lo establecemos en el nombre de Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que oyen la palabra y la reciben, y cuando la oyen y la reciben, ¿qué sucede? Dice, ¿y dan qué? Y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El deseo de Dios es que tú y yo seamos fructíferos. En esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos muchos frutos y seamos así sus discípulos. Ahora bien, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, esto es para aquellos que han perdido su discernimiento auditivo, y para aquellos que nunca han escuchado la palabra, que nunca han escuchado la palabra del Señor, que nunca han escuchado la voz de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? La Biblia nos da llaves. Podemos usar llaves bíblicas direccionales que nos dan dirección. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino? El hombre puede fallar, el consejo del hombre puede fallar, el consejo del psiquiatra y del psicólogo puede fallar. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan de Dios. Y esos son lo que la Biblia llama ciegos guiando a ciegos. Vete a una autoridad espiritual, a alguien que con autoridad bíblica te pueda dar la dirección correcta en un momento determinado. No al psicólogo, no al hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Dios. La Biblia nos da llaves. ¿Escuchó? Hay llaves bíblicas, direccionales, que nos llevan en la dirección correcta. El consejo del hombre te puede fallar, pero el consejo de Dios nunca. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello por lo cual yo le envío. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Usar las llaves bíblicas. ¿Cuántos saben lo que es una llave? ¿Cuántos usan llave diariamente? La llave es para abrir las puertas deseadas. Si tú quieres entrar a tu casa, tú necesitas una llave. Tú quieres abrir tu carro, tú necesitas una llave. Tú quieres abrir la caja fuerte, ¿no? ¿Tú tienes el dinero? Aleluya. ¿Cuándo tienen caja fuerte? Tú necesitas una llave o un código para poder llegar ahí. ¿Qué sucede cuando se te pierde la llave? ¿Qué molestia cuando se nos pierde la llave? ¿Alguna vez se le perdió la llave del carro? ¿Has tenido que caminar? ¿Has tenido que esperar? ¿Qué molestia cuando no tenemos las llaves correctas? Así en el ámbito espiritual. Estamos perdidos, no sabemos lo que vamos a hacer cuando no tenemos las llaves correctas para tomar decisiones y determinaciones en nuestra vida. Como que las puertas se nos cierran. Es cuando la persona dice, estoy entre la espada y la pared. No, no hay ninguna espada y ninguna pared. Lo que necesita es la indicación bíblica para ir en la dirección correcta. Entonces necesitamos las llaves bíblicas para que nosotros podamos entonces entrar por la puerta correcta. Busca conmigo, por favor, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Mira lo que dice aquí. Nunca, 3:3, ¿lo tienes? Vamos a leerlo del 3 hasta el 6. ¿Qué hacer cuando no escucho la voz de Dios? Vamos a usar entonces las llaves bíblicas, que consiste en lo que yo soy y lo que yo tengo de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Sabemos lo que Dios nos ha concedido? ¿Sabemos lo que Dios te ha concedido? ¿Sí o no? Dice aquí, nunca se aparten de ti la misericordia. ¿Sabe usted lo que es misericordia? Es cuando nosotros sentimos, hay dos significados en esto.
Misericordia es cuando yo tengo compasión por la necesidad de una persona y estoy dispuesto a suplirla. Cuando te duele el dolor humano, cuando te duele el dolor de los demás, el dolor del prójimo. Y segundo, en el ámbito espiritual, la misericordia es lo que utiliza Dios para perdonar a los pecadores. Por eso es que tú y yo nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Diga, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces dice la Biblia que si tú experimentaste la misericordia de Dios, nunca se aparte de ti la misericordia. ¿Qué más? Y la verdad. Dos cosas sumamente importantes. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios tú ya hemos sido perdonados. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia. Y la verdad, que dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, vamos, diga, soy libre por la verdad. Esa verdad nunca se puede apartar de ti. Nunca la podemos canjear por la mentira. Por eso dice, nunca se aparte de ti la verdad. No la podemos canjear. La verdad tú no la puedes negociar. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué sigue diciendo aquí? Átala a tu cuello. Amárrala bien fuerte. Amárrala bien duro para que no se despegue de ti. Escríbela en las tablas de tu corazón. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el sabio Salomón? Que la misericordia y la verdad no solamente tiene que ser externa, sino también interna. No es algo que se muestra por fuera, no es apariencia de piedad, no es que es algo aparente, es algo que se siente y se experimenta como el estilo de vida de todos los creyentes. Es parte de tu estilo de vida. Cuando dice átala a tu cuello, está hablando de algo exterior. Pero ¿qué sigue diciendo? Escríbela en la tabla de tu corazón. Está diciendo, no solamente es algo externo, sino es algo que se experimenta internamente, algo que sale desde adentro hacia afuera. Tremenda combinación, ¿no? El creyente no es creyente afuera. El creyente donde primero es creyente es adentro y después se manifiesta afuera. Por eso es que la gente se ve que es lo que tú eres sin tener que hablar mucho. No porque te ponga un sayón que llegue al piso, ni porque tenga el pelo por aquí abajo, ni porque no te ponga arete, ni te afeite las piernas, mujer. Sino porque el reflejo de la imagen de Cristo se nota en tu rostro. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el propósito de Dios, conforme Romano, es sacar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, pero el que te ve a ti tiene que ver a Jesús. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir su nombre? Por eso es que la gente sabe que tú eres creyente, sin hablar una palabra, porque el reflejo de su presencia está en tu rostro. Wow. ¿Qué sucede cuando nunca se aparta la misericordia y la verdad en mí? Esa es parte de mi estilo de vida. Entonces, no es que, escucha, no es algo estático que tú tienes que tenerlo aquí colgando. No es algo estático que tú te grabaste allá adentro y ya la tengo grabado. No, es algo que tú practicas. Ya le dije que misericordia es algo que yo experimenté cuando yo era un pecador. Yo me pude acercar y aún peco y aún fallo y yo me acerco confiadamente. Diga, con confianza, sin reserva, ante el trono de su gracia. Dije trono de su gracia, no trono de condenación. ¿Para alcanzar qué? ¿Para alcanzar qué? Misericordia es algo que yo recibo, y como es algo que yo recibo y tengo, es algo que yo practico y doy. Y hallo gracia.
para el oportuno socorro. Entonces, quiero que entienda esta parte. Esto no es algo que yo tengo colgando aquí en mi cuello, que me lo amarro, para que la gente vean que yo tengo misericordia. O sea, algo que yo me pongo, me cuelgo el cuello, y algo que yo me metí aquí adentro, y ahí está. No, es algo que yo vivo, es algo que yo practico. Ese es el estilo de vida del creyente, que no te dejas nunca persuadir por la mentira, que no te dejas nunca desbalancearte de los planes y propósitos de Dios en tu vida, que usas misericordia con aquellos que están necesitados. Que cuando tú ves a un borrachito que se va así por la calle, yo he visto gente que van manejando y paran en yo vi a un loco parando, corriendo por la calle y parando en el semáforo como si fuera un carro. La gente por la ventanilla burlándose de él. Y ese tipo está quemado, y burlándose del borrachito. No, el creyente verdadero, que ha experimentado la gracia y el favor de Dios, le da pena, le da lástima y compasión por esa persona. No se ríe ni lo critica, ni lo señala como un loco. Dice, ese tipo está necesitado del Señor. Y si podemos hacer algo por él, lo hacemos. Porque Dios hizo algo por nosotros cuando aún nosotros no servíamos para nada. Y estábamos en la misma condición. Por eso es que vamos bajo los puentes, ¿se acuerdan ustedes? A vestir al desnudo, a darle de comer al hambriento, a hacer algo por aquellas personas que por la sociedad son desechados. Lo desechado, lo vil, lo menospreciado del mundo es precisamente lo que escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y por favor, en esa condición estábamos todos. Entonces, escucha para acá. Esto no es algo que yo tengo, sino es algo que yo practico. Es algo que yo recibí y algo que yo vivo. Es parte del estilo de vida del creyente. Por eso es que nosotros vamos a los lugares recónditos, donde la gente dice, pero pastor, ¿cómo tú te vas a meter en esas montañas, donde están las chinchas, donde están las garrapatas? Pastor, ¿y tú te metes en esos lugares peligrosos? Bueno, es que ahí nos manda el Señor. Ahí Dios nos manda para hacer su obra. ¿Por qué? Porque los coterráneos, probablemente la gente del lugar, los oriundos de allí no quieren ir. Y Dios coge personas sencillas y normales como tú y como yo y lo lleva a lugares recónditos para hacer su obra, para manifestar su amor y manifestar su misericordia. Esa es parte del estilo de vida del creyente. Una vez yo me acuerdo que yo era chiquitito. Yo tengo un vago recuerdo de mi padre porque yo lo perdí cuando yo era muy pequeñito. Pero usted sabe que usted se acuerda de cosas, de 3 años quizás, cosas que bien remotas, que quizás cada rato le vienen a sus pensamientos. Yo recuerdo que había en el barrio de mi casa, en la terminal de ómnibus, había un bobito, era bobo, que le decían Balito. Balito cogía una lata de esa grande, así de esas que son grandes, de donde vienen los tutti frutti, pero de las grandes, y la viraba al revés y se ponía a tocar cualquier cosa, y con una filarmónica tocaba cualquier cosa. Y la baba le corría por todos lados y ponía una cosita allí, una latita de sardinas, y allí la gente le echaban dinero. Y yo recuerdo que yo era bien chiquito. Escucha, papá que está aquí en esta noche. Yo era bien pequeñito, pero muy chiquito. Y yo recuerdo que mi papá me llevaba de mi mano, y cuando yo vi el bobito con la filarmónica aquella, todo babiado y tocando en la lata aquella, empecé a reírme de él y me burlé de él. Mi papá me hizo así, me estremeció por la mano y me dijo, Rolandito, escucha lo que te voy a decir. Jamás en la vida te burles de una persona que esté necesitada. Jamás te rías de un inválido. Jamás te rías de alguna persona que esté en esa condición. Ayúdala si está a tu alcance. Y recuerdo que mi papá se sacó unos menuditos, unos centavitos, y ¡prum! Y se lo echó en la lata. Esa actitud de mi padre, usted no sabe de lo que me sirvió. Esa actitud de mi padre me enseñó tanto que hasta el día de hoy yo recuerdo que eso fue lo que me llevó a mí bajo los puentes, a hacer misericordia con los desamparados. El primer ministerio, la primera iglesia que yo tuve, no fue una iglesia así bonita como esta, con aire acondicionado y con sillas tan cómodas como esta. La primera iglesia que yo tuve fue debajo de los puentes con los desamparados, predicando la palabra allí en aquellas personas que dormían sobre cartones. Ahí íbamos en tiempo de frío a darles chocolate caliente, sopa caliente, comida, frazadas, abrigo. ¿Por qué? Porque un consejo de mi padre, ese es solamente un consejo de mi padre, pero también la experiencia que tuve con Dios y la misericordia que Dios tuvo conmigo me hizo llegar hasta ese lugar. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso yo te digo a ti que necesitamos una experiencia con Dios.
cuando tenemos una experiencia con Dios y nacimos de nuevo, jamás en la vida tú estarás insensible en las cosas espirituales y jamás en la vida tú estarás insensible con el prójimo. Cuando uno nace de nuevo, lo primero que hace es buscar a las personas que dañaste y pedirle perdón. ¿Te pasó eso alguna vez? Si tú naciste de nuevo, lo primero que tú vas a hacer, lo primero que tú haces es buscar a las personas que tú dañaste y ponerte en paz con ellos. La Biblia dice, busca la paz y síguela. En cuanto esté de vuestra parte, tiene que estar en paz con todos los hombres. Es más, dice la Biblia que si tú no consigues eso, no eres salvo. Eso dice la Biblia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Tú tienes que estar bien con el prójimo y tienes que estar bien con Dios. Sin estas dos cosas, dice que no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, esto no es algo que yo tengo, sino es algo que yo practico. El árbol por su fruto se conoce. Ahora, cuando yo practico eso que dice aquí la Biblia, dice, y hallarás ¿qué? Gracia. ¿Qué es lo que hallo? ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren de verdad la gracia de Dios? Qué belleza, ¿no? Dice, y hallarás ¿qué? Gracias y buena opinión. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando alguien te critica así frontalmente? ¿Te gusta que te critiquen? ¿Verdad que cuando te critican te sientes mal? Cuando alguien te critica es porque está descalificando en ciertas áreas de tu vida. Te está señalando ciertas áreas de tu vida. A nadie le gusta que lo descalifiquen. Pero ¿cuánto le gusta tener buena opinión delante de los hombres y delante de Dios? Dice la Biblia, haz misericordia y vive en la verdad de su palabra. Dice, y hallarás, escucha, hallarás, no tienes que forzarte. ¿Y hallarás qué? Gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero fíjate, tú puedes estar seguro que cuando tú alcanzas la gracia de Dios, tú puedes estar seguro que alcanzarás la gracia también delante de los hombres. El problema de nosotros es que tratamos de alcanzar la gracia delante de los hombres y no la gracia de Dios. Cuando tú alcanzas la gracia de Dios, alcanzas las dos cosas. ¿Me doy a entender? No te esfuerces por ser gracioso delante de los hombres ni por alcanzar la gracia de los hombres. Esfuérzate por la misericordia, vivir en la verdad y vas a hallar las dos cosas. Gracias delante de Dios, primeramente, y gracias delante de los hombres. ¿Qué era lo que le pedía a Moisés? ¿Te acuerdas lo que le pedía a Moisés a Dios? Si he hallado gracia delante de tus ojos. Y cuando él hallaba la gracia de Dios, él podía hallar también la gracia delante de los hombres. Fíjate que no podía, ponme en gracia con los hombres, ponme en gracia con la iglesia. No, que yo alcance gracia delante de ti. Y cuando él alcanzaba la gracia de Dios, entonces tenía gracia y favor delante de los hombres. Veían que él era un hombre de Dios, sin tener que forzarse ni tener que decirlo. Ahora, aquí sigue diciendo, vamos. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! ¿Qué tengo que hacer? Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, si Dios te dice, haré esto, venga acá, ay Dios mío. Vamos a suponer que Dios te diga, dame tu Isaac, como le dijo a Abraham. Escucha, pero que sea Dios el que te lo pida, ¿qué tú harías? Si Dios lo dijo, hermano, si Dios dijo algo, yo no tengo que creer, yo tengo que confiar, yo tengo que fiarme de su palabra, no puedo desconfiar. ¿Qué dice aquí? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando dice de todo tu corazón, está diciendo sin dudar, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de incredulidad. La Biblia es para los creyentes, para los que creen, es para los crédulos, no los incrédulos. Este es el manual de vida que nos lleva a la dirección correcta. Dice, fíjate de Jehová, ¿de cómo? Diga, de todo tu corazón. Te voy a hacer una pregunta. ¿Confiarías tú en alguien que haya entregado su único hijo
cuando tú y yo no valíamos nada? ¿Están aquí en esta noche? Escucha, cuando tú no valías nada, cuando tú y yo no valíamos nada, Dios, Jehová, dio a su unigénito Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuándo fue que lo dio? Diga, cuando yo no valía nada. Pregunto, ¿es digno Dios de confiar, sí o no? Si siendo pecadores, enemigos, entregó a su Hijo. Busca en Romanos, por favor, capítulo 5. Deja el dedito aquí. Busca en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, por favor, para que entiendan lo que le estoy diciendo. Romanos. ¿Lo tienen? Un momentito, vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 9. ¿Qué te parece si leemos el 8? Leemos el 8 porque aquí hay una declaración. Aquí hay una demostración del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Mira lo que dice aquí. Está en el 8. Dice, mas Dios muestra su amor. Vamos, diga conmigo, el amor se demuestra. El amor no es de palabra, el amor se muestra, el amor es de hecho. Por eso que dice, mas Dios muestra su amor para quienes. Vamos, diga, Dios mostró su amor conmigo. Hágase así en el pecho, por favor. Ese éramos tú y yo. Diga, Dios mostró su amor conmigo. ¿Cuándo? Hágalo personal, por favor. Aquí Pablo está hablando a nivel plural, pero vamos a llevarlo a nivel personal. Mas Dios muestra su amor conmigo. ¿Cuándo? En que siendo aún pecador. Escucha, esa palabra aún es que todavía era pecador. No es que era buena gente. No es que era muy moralista. No, dice aún, diga todavía. Cuando Dios mostró su amor, diga todavía, cuando era un pecador. Cuando nadie daba un centavo por ti o por mí. Dígalo en esta hora. Nadie daba un centavo por mi vida. Nadie daba un centavo por Rolando Delgado. Nadie. Despreciado, rechazado, sin padre, sin madre, en un orfanatorio. Nadie daba un centavo por mi vida. Mas Dios muestra su amor conmigo, en que siendo aún todavía un recalcitrante pecador, mi alma alaba su nombre. Cristo murió por mí. Eso es para que usted la alabe de verdad. ¿Cuándo Cristo murió por mí? Cuando no valía para nada, cuando era un pecador, cuando todo el mundo te rechazó, cuando todo el mundo te descalificó, cuando todo el mundo te despreció. Dice Cristo, tranquilo, échese por un lado, yo voy a morir por él. Entonces, quien le da valor a tu vida y a la mía, se llama Jesús. La pregunta ¿es digno de confiar o no? ¿Es digno de confiar? Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Espérate un momentito, dame terminar aquí. El 9, por favor. El 8, el 5, 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificado. Mira qué poderoso este versículo bíblico. Por su sangre. ¿Quién te justifica a ti y a mí? ¿Quién nos justifica? Diga, la sangre de Cristo me justifica. ¿Por qué la sangre de Cristo me justifica? Porque al aplicar Dios la sangre de Cristo sobre mi vida, ya me ve sin pecado y sin mancha delante de Él. Ya Dios ahora te ve a través de la sangre de Cristo justificado como si nunca hubieras pecado. Diga, así me ve Dios. Dígalo, así me ve Dios. Diga, ahora así me veo yo.
Vamos, diga, yo me veo como Dios me ve. Justificado, limpio, sin mancha, reinando en vida, sentado en lugares celestiales junto a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso es que dice la palabra del Señor que por su misericordia tú y yo no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca decayeron, nuevas son cada mañana. ¿Tú sabes por qué Dios renueva sus misericordias cada mañana? Para que tú te acerques confiadamente. ¿Sabes lo que está diciendo? Te doy una nueva oportunidad. Te estoy extendiendo mi misericordia. Te estoy dando un chance, un nuevo comienzo. Levántate, te dice Dios en esta hora. El 10, el más que me gusta es el 10. Mira lo que dice el 10. ¿Lo tienes? Mira qué belleza. Yo no sé si a mí me gusta la palabra de Dios. Yo disfruto la palabra de Dios, hermano. Mira lo que dice el 10. Vamos. Dice, porque si siendo enemigos, que éramos de Dios, tú y yo éramos enemigos. ¿Por qué? Porque no estábamos con Él, éramos enemigos de Dios. Y el Señor lo dice, el que no es conmigo, contra mí es, éramos enemigos de Dios. Ahora, aquí dice, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Wow. ¿Qué éramos? ¿Qué éramos de Dios? Wow. Éramos enemigos de Dios. Dice, y si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, dice mucho más, ¿estando qué? ¿Estando qué? Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué poderoso! La pregunta es, si siendo malo, si siendo enemigo, Él nos salvó, ¿qué no hará ahora Dios por ti y por mí, que somos hijos? Diga, enemigo, me reconcilió con Él por la muerte de su Hijo, y si ahora estando justificado por la sangre de Cristo y soy hijo, ¿qué no puede hacer Dios por mí? Wow. ¿Te has puesto a pensar esto? Cuando no valías nada, cuando eras enemigo, no servía para nada, hermano. Él determinó dar a su Hijo. ¿Qué no hará hoy Dios por ti? En la condición y posición de hijo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos padres hay? Baja la mano. ¿Qué harías tú por tu hijo? Te voy a poner de otra manera la pregunta. ¿Qué sería capaz de hacer tú por tu hijo? ¿Qué haría por un hijo suyo? Cualquier locura, cualquier cosa. Pastor, yo por mi hijo hago cualquier cosa. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas hacen madres y padres por sus hijos? Cualquier cosa. Ahora, si tú y yo estamos determinados a hacer cualquier cosa por nuestro hijo, y dice la Biblia que nosotros somos malos, dice eso la Biblia, que si siendo malos sabemos hacer buenas cosas y darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que con amor eterno nos ha amado y día a día extiende su misericordia sobre nosotros. ¿Qué no haría Dios por ti? Entonces la pregunta nuevamente es, para terminar con esto, ¿es Dios confiable, sí o no? ¿Y por qué muchas veces no confías? ¿Y te apoyas en tus propios pensamientos?
¿Cuántas veces hemos dejado el consejo de Dios y hemos adoptado nuestros propios criterios? A ver, ¿a cuánto han hecho eso alguna vez? Seamos sinceros. Todos los que estamos aquí. Dios, el Dios nuestro, es un Dios confiable. Si en alguien tú tienes que confiar, es en Dios. Porque los hombres te fallan, pero Dios nunca. 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 Tú puedes estar seguro que nunca te falla Dios. No te falla. Dios no te falla. Ahora escucha por acá. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque dice la Biblia que del corazón, ¿qué? Mana la vida. Es ahí donde tú determinas. El corazón es el centro de la vida. Es el centro de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto. Es ahí donde determinamos amar o fallamos en el amor. Es ahí donde está nuestra voluntad, donde hacemos lo que debemos de hacer o no lo hacemos. Es ahí donde estamos alegres o donde estamos tristes. Es donde está tu personalidad. Esa es la vida tuya. Por eso dice aquí, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no con un pedacito. ¿Cuántos le dieron todo su corazón a Jesús? ¿Cuántos le entregaron todo su corazón? Entonces, si tú le diste todo tu corazón a Jesús, tú tienes que confiar en Él en la misma dimensión de la que tú le entregaste. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No puedes cambiar el consejo de Dios por tu consejo. Hay personas que dicen, bueno, es que a mí me parece que esto no debe ser de Dios. Imagínate, si Abraham le dice, escucha, si Abraham le dice a Dios, yo no creo que esto sea tuyo, que me manda a sacrificar a mi hijo. Dios jamás en la vida te va a pedir algo que no sea capaz de darte. Y cuando Abraham le creyó a Dios y fue a sacrificar a su hijo, dice entonces que le fue contado por justicia. ¿Me escuchó usted? Y fue entonces el que se constituyó en el padre de la fe. La Biblia lo llama así, el padre de la fe. ¿Tú sabes por qué le llaman el padre de la fe? Porque aunque él pensaba, podía pensar con su mente, escucha, ahí tenía que romper límites mentales, límites emocionales, diferentes tipos de límites espirituales, porque Dios pidiéndome que yo entregue a mi hijo. Si pudiera llevar todo eso al pensamiento y digerirlo por un momento, no lo hacía. Pero dice que él creyó a Dios. ¿Sabe por qué dice que él creyó a Dios? Porque él sabía, escucha para acá por favor, y no tiene el espíritu que tenemos tú y yo, ni fue salvo por gracia. ¿Sabe por qué le creyó a Dios? Dice el libro de Hebreos, porque él sabía, él creyó de que Dios era poderoso para levantarlo de la ceniza del holocausto. Eso está poderoso. Entonces van a haber cosas que en un momento determinado no las vamos a entender. Alguien dijo, a Dios no hay que entenderlo, porque la mente finita muchas veces no lo puede entender. A Dios hay que obedecerlo. Diga, hay que obedecerlo. Entonces dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios pensamientos, consejos, criterios personales. Esto me parece que es bueno, esto me parece que es un buen partido, no es lo que te parezca, papá, porque no andamos por vista, andamos por fe. Desde el primer día que tú te constituiste en cristiano, que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, tú comenzaste a caminar y a vivir por fe. Por fe andamos y no por vista. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Mire para acá. Reconócelo en todos tus caminos. Acuérdate que la palabra camino en la palabra del Señor significa ¿qué? Diga conmigo, decisiones. ¿Por qué? Porque hay caminos, hay decisiones que el hombre toma y al final son caminos de muerte. Reconócelo en cuántos caminos. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos caminos? En algunos, los que me son favorables,
los que me son difíciles en todo. Escucha, tú tienes que reconocer a Dios en todo. ¿Sabes lo que significa reconocer a Dios en todos tus caminos? Mire, para mí, reconocer a Dios en todos tus caminos significa que tú tienes que involucrar a Dios en todo. Involúcrame en todo, te está diciendo Dios. Reconóceme en todo. Pero eso no es fanatismo, pastor. No es fanatismo, hombre. Porque escrito está: sin mí nada puedes hacer. Involúcralo en todos los asuntos de tu vida, en todas tus decisiones. ¿Con quién me caso? ¿Dónde trabajo? Aún en la iglesia donde me congrego. En todo lo que yo hago y lo que quiero hacer. ¿A dónde? ¿Aún dónde voy a predicar? ¿Sabes cuántas invitaciones tenemos nosotros a nivel mundial? ¿Cuántas invitaciones? Y no todas las invitaciones son de Dios. Con gastos pagos a Europa. Pregúntale a mi esposa. ¿No te acuerdas cuando Pablo quería ir a predicar donde él quería? El Espíritu Santo dijo: no vas a ir ahí, Pablo. Hay lugares que tú no tienes que ir, ni Dios te manda que vaya. Aún así Dios te dice dónde tienes que hacerlo, cuándo tienes que hacerlo y a quién tienes que hacerlo. Imagínate cuando le dijo, ¿se acuerdan ustedes? Le dijo a Felipe: sale de aquí, de esta campaña de Samaria, donde los cojos eran sanos, los mudos hablaban, los sordos escuchaban. Dice que vino una revolución y una revuelta en aquella ciudad. Tremendo gozo había con la manifestación del poder de Dios en Samaria. Y de momento dice el Espíritu: sale de aquí y vete para el desierto. ¿Acaso Dios estaba equivocado? ¿Tú lo harías? Por eso que estamos en esta noche enseñando a aprender a escuchar la voz de Dios. Si tú estás en un lugar donde miles de personas están siendo sanas, tremendo avivamiento había en Samaria, y de momento dice el Espíritu Santo: oye, vete ahora para el desierto. ¿El desierto qué es? Allí no hay nada. ¿A quién le voy a predicar en el desierto? El Espíritu, dice, el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Andar en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Es ahí donde Dios nos comisiona, donde nos enseña, nos capacita y nos clarifica las voluntades en nuestras vidas para cumplir sus propósitos y sus planes. Le dijo a Felipe: oye, sale de aquí y vete para el desierto. Y cuando llegó al desierto, dejó una multitud. Y cuando llegó al desierto no vio nada. Cualquiera se desanima. Pero Dios le dijo: vete para el desierto. Acababa una multitud de gente donde la gloria de Dios se manifestó. Y aquí lo que hay es tremendo calor, un lugar desierto. Y va un carretoncito por ahí y dice: acércate al lado de ese carro. Qué bueno es obedecer a Dios. Qué bueno es obedecer a Dios. ¿Dejaría tú a Samaria y te irías para el desierto? Claro, si escucha la voz de Dios, claro que lo hace. Pero si no tienes discernimiento de qué está hablando, dice: está loco, el diablo me quiere sacar de la voluntad de Dios. Porque son cosas que nuestra mente comienza a digerir y no lo entendemos. Pero allí estaba el tesorero de la reina de allá de Etiopía, que llevaba un mensaje completo para ganarse una nación. Dejó una multitud, pero allí se ganó uno que iba a ganarse Etiopía para la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al Señor? No lo entendemos. A Dios no hay que entenderlo, iglesia. A Dios hay que obedecerlo. Y cuando no podemos escuchar, escucha para acá, no podemos escuchar la voz de Dios, toma su palabra. Estas son las llaves espirituales que nos van a abrir puertas que para nosotros están cerradas. Haga la voluntad de Dios. No se vaya fuera de la voluntad de Dios. No vaya a pedirle consejo a los impíos. Aún los espirituales dentro de la iglesia, que tú ves que patalean y aleluya, y hablan en otras lenguas y saltan para atrás y para acá. Ten cuidado con ellos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Buscas una autoridad espiritual que conozca la palabra del Señor
y le dé un consejo espiritual, un consejo bíblico que lo lleve a la dirección correcta y le abra la puerta que hasta ese día estaba cerrada. ¿Sabe lo que le dijo Dios? ¿Sabe lo que le dijo Jesús a Pedro? A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. ¿Usted me escuchó? ¿Cuándo fue que a Pedro se le entregó las llaves del reino de los cielos? Cuando todo el mundo hablaba locura, cuando nadie entendía quién era Jesús. Hay personas que todavía no conocen a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no leen las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay gente hablando locura, no porque leen las Escrituras, sino por lo que escuchan en la televisión, por lo que escuchan en la radio. Lo que era que le escuchó decir a otros, comienzan a repetirlos ellos también. ¿Y sabe por qué? Porque no son como la iglesia de Berea y el capítulo 17 de los Hechos, que mira a ver si las cosas que dice están alineadas con la palabra del Señor. Necesitamos alinearnos con la palabra del Señor, iglesia. ¿Me escuchó? Cuando tú te alineas con la palabra del Señor, tú conoces la verdad, y esta verdad te hace libre de cualquier falacia y de cualquier mentira. Pedro, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? La gente hablando locura. Uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Imagínate, hablando locura. Y le dijo, ¿vosotros quiénes dicen que soy yo? Y dentro de un grupo de 12, uno solo tuvo revelación. Uno solo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú eres Petro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, del Seol, no prevalecerán. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al Señor? Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el reino de los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Escucha para acá, la revelación te pone en conexión con el reino de los cielos. Necesitamos revelación, y quien te da la revelación es el Espíritu Santo cuando tú tienes el conocimiento de las Escrituras. No hay revelación sin el conocimiento de las Escrituras. Tú conoces las Escrituras, pero sobre las Escrituras, sobre el logo, Dios te da entonces el rema, y ese rema te conecta con el reino de los cielos y conoce la voluntad de Dios. Y jamás en la vida estará tanteando así para ver a qué le doy y qué es lo que sale de todo esto. No, yo sé para qué he venido, dijo Jesús. Yo sé dónde vengo y yo sé a dónde voy. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la vuelvo a poner, porque ese mandamiento yo lo recibí de mi Padre. Cuando usted sepa por qué usted vino a esta generación y para qué usted vino a esta generación, qué es lo que tú tienes en Dios y qué es lo que tú puedes hacer en Él, jamás en la vida el diablo te podrá engañar. Vivirá en la libertad con la cual Cristo te hizo libre, y vivirá en las dimensiones del reino. Póngase de pie en esta noche, por favor. Siento la presencia de Dios en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Destupe nuestros oídos espirituales. Quita todo impedimento, todo lo que bloquea, todo lo que entorpece, todo lo que no nos deja escuchar con claridad tu voz. Glorifícate en esta noche, Señor, en cada vida. Hemos venido, Dios, con el propósito de aprender, de capacitarnos en tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día. Hay veces que tú nos vas a hablar y tú nos vas a indicar cosas que quizás no sean muy halagueñas, porque estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. Y muchas veces tu voluntad va a romper ciclos, va a romper estructuras, nos va a sacar de esa zona donde hemos estado acomodados, donde hemos estado complacientes, para llevarnos, Señor, a los planes y propósitos tuyos. Cumple en este año 2018 los propósitos tuyos, Señor, en cada vida en este lugar. Cumple tus propósitos este año. No nos quedaremos insensibles con los brazos cruzados, esperando más en una banca. Nos vamos a activar, porque tú abres nuestros oídos espirituales. Nos va a dar visión del reino, Señor. Vamos a ver lo que tú ves. Vamos a escuchar lo que tú nos estás hablando.
y vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Entraremos este año 2018 en el propósito y en los planes divinos, Señor. No quedaremos más sentados ahí, Señor, invernando en una banca. Nos vamos a activar. Comenzaremos por lo poco. Seremos fieles y tú, Señor, nos pondrás sobre lo mucho. Nos comprometemos con tu iglesia. Nos comprometemos contigo. Seremos puntuales. Señor, vendremos. No nos quedaremos en casa. Nos levantaremos y vendremos, Señor, no solamente a aprender, sino también a servirte. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Queremos darte de lo mucho que tú nos has dado a nosotros. Activa, Señor, los dones en este lugar. Activa las habilidades de tu pueblo. Confirma los dones de tu pueblo, Señor. Y confirma ministerios. Levanta una generación, Señor, de guerreros en este lugar. De hombres que busquen tu rostro. Que busquen tu presencia. Que se humillen bajo la poderosa mano tuya, Señor. Para que tú los puedas levantar. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que nos hemos autoexaltado, las veces que nos hemos pensado que nos merecemos todo. El único merecedor de alabanza y de toda la gloria eres tu papá. Bendecimos la iglesia en espíritu y en verdad, y declaramos que ningún arma forjada contra ella prosperará. Revocamos toda maldición, Señor, contra la iglesia. Revocamos toda palabra, intención, decretos de maldición contra la iglesia en espíritu y en verdad. Quedan inoperantes, quedan destruidos, quedan revocados ante el nombre de Cristo Jesús. Declaro que la iglesia en espíritu y en verdad se afirma más que nunca, crece y se multiplica para la gloria de tu nombre. Que vendrán las almas del norte, del sur, del este, del oeste, y se llenarán cada una de estas bancas para la gloria tuya, Señor. No vendrán solamente los domingos, sino vendrán los martes, vendrán los viernes, domingo en la noche, domingo en la mañana. Señor, la gloria tuya llenará esta casa. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Sigue levantando, Señor, a tu pueblo. Levanta el grupo femenil. Levanta a los niños, los maestros, los líderes espirituales de tu iglesia. Levántalo como nunca antes, Señor. Padre, gracias, porque muchas veces tienes que sacudir, Padre. Oh, sí, Señor, para que quede, para que todo lo que esté, Dios mío, fuera de su lugar, caiga y quede solamente lo eterno. Tu palabra dice que esa es la remoción espiritual, que se mueve, Señor, para que quede solamente las cosas invisibles, las cosas espirituales, las que no se ven. Te bendigo y te doy gracias en esta noche. Diga conmigo, Padre Celestial, te pido perdón por las veces que he hecho caso omiso a tu voz. He adoptado mis propios consejos, mis propios pensamientos, mis propios criterios independientes de ti. Pero hoy, Señor, yo me afirmo en tu verdad, saboreo tu misericordia y declaro que inclinaré mis pensamientos, mis determinaciones por tu voluntad y propósito. Perdóname, Señor, por las veces que he puesto de lado tu palabra para establecer mi voluntad. Levanto mis manos al cielo y te pido que me limpie, que me lave, que me perdone, que me santifique, que me haga un instrumento digno en tus manos para este tiempo, Señor. Padre, produce en mí el deseo de buscar tu presencia, de orar, de ayunar, de buscarte, Señor, con continuidad. Padre, gracias, de vigilar. Padre, gracias por tener una mejor relación contigo. Produce ese deseo en mí, Señor. Hay veces que no quiero levantarme de la cama, que no quiero orar, que no quiero ir a la iglesia, que no quiero leer tu palabra, que no quiero, Señor. Pero tú produce en mí hoy hacia el querer como el hacer, porque tú eres real, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres un Dios confiable. Mi confianza está en ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.